Veremos a continuación cómo construir pruebas de hipótesis aplicando el principio de verosimilitud, en particular por lo que se conoce como cociente de verosimilitudes. Entonces, partimos, como es usual, de una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de algún modelo paramétrico en donde el parámetro nos resulta desconocido. Y bueno, pues eventualmente tendremos los valores observados de dicha muestra, que denotamos de esta forma. Recordemos que la función de verosimilitud de teta dada una muestra observada, ¿no? que está acá, se obtiene de esta forma. Ya tuve en un curso previo a esto, has de haber estudiado a detalle el principio de verosimilitud, la función de verosimilitud y cómo se utiliza, en particular para estimación puntual, ¿no? Los famosos estimadores puntuales de máxima verosimilitud. Pero ahora la idea es ocupar este concepto para construir una prueba de hipótesis y poder decidir con base en una muestra observada si se rechaza o no se rechaza una hipótesis de este estilo en relación al parámetro desconocido θ. Bien, pues lo primero es construir justamente lo que se conoce como un cociente de verosimilitudes, ¿no? Que es lo que tenemos a continuación y que lo vamos a anotar lambda, y queda en función de la muestra observada, ¿no? Entonces es una función de la muestra observada y es dividir el supremo de la función de verosimilitud restringida al subconjunto que define la hipótesis nula, dividido entre el supremo de la función de verosimilitud, pero sobre todo el espacio paramétrico. Digamos, el denominador es lo que haces para encontrar el estimador puntual de máxima verosimilitud. Buscas en dónde, en qué valor de θ se alcanza el supremo de la función de verosimilitud, y entonces así es como identificas el estimador puntual de máxima verosimilitud. Pero aquí lo que nos interesa es el valor de ese supremo y ver cómo se compara contra un supremo, digamos, restringido, ¿no? Es decir, sobre un subconjunto del espacio paramétrico, en este caso, θ mayúscula sub 0, que es un subconjunto propio del espacio paramétrico. Y bueno, para no escribir todo esto, ¿no? Pues de manera abreviada, el numerador pues simplemente vamos a escribir el supremo bajo h0, ¿no? de la función de verosimilitud entre el supremo de la función de verosimilitud, y si no se aclara que es bajo h0, pues se entiende que es sobre todo el espacio paramétrico. ¿De qué nos puede servir este cociente de verosimilitudes? Vamos a tratar de motivarlo a continuación, ¿no? Supongamos que esta es la gráfica de la función de verosimilitud, ¿no? Y como dijimos, pues es función, una vez dada la muestra observada, pues es solo función del parámetro desconocido θ, ¿no? Entonces, si la función de verosimilitud es de esta forma, ¿no? Pues justamente en donde alcanza su supremo, pues es justamente, ese es el valor θ gorro que se toma como estimador puntual de máxima verosimilitud. Pero ahorita no estamos en ese tema, pero sí nos ayuda a darle una interpretación a este cociente de verosimilitudes, y consideraremos dos casos. En los casos en el que el conjunto θ mayúscula sub 0, ¿no? Que es el que define la hipótesis nula, el caso en que contiene al estimador, a la estimación de máxima verosimilitud de θ, ¿no? Y hubo un caso en el que no la contiene. Cuando la hipótesis nula contiene a la estimación por máxima verosimilitud, pues el supremo restringido a este conjunto es el mismo que el supremo sobre todo el espacio paramétrico, ¿no? Es decir, se alcanza en el mismo valor. Si no porque este sea un subconjunto, pues ese no es el problema, sino que si contiene el punto en donde se alcanza el supremo, pues entonces el numerador y el denominador son iguales, y por tanto en este caso tendríamos que el cociente de verosimilitudes sería igual a 1. Pero en el caso en que H0 no contenga la estimación por máxima verosimilitud, ¿no? Pues entonces el supremo de la función de verosimilitud en este subconjunto del espacio paramétrico pues va a ser estrictamente menor,
este que está aquí, pues va a ser estrictamente menor que el supremo sobre todo el espacio paramétrico, ¿no? Y además, por definición, pues al ser un producto de funciones de densidad o de masa de probabilidades que son no negativas, pues la función de verosimilitud siempre es no negativa y por lo tanto, pues este cociente va a ser un valor no negativo. Entonces, esto ya nos lleva a concluir que este cociente de verosimilitudes, pues va a ser un valor, ¿no?, que se va a mover en intervalo cerrado 0, 1, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea o cómo vamos a ocupar este cociente de verosimilitud? Bueno, la idea básica es rechazar la hipótesis nula en caso de que el valor que nos reporte el cociente de verosimilitudes sea muy pequeño, digamos, mucho más cerca de 0 que de 1. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Porque en la medida, aquí lo podemos ver en el caso de la derecha, ¿no? Digamos, para que sea menor que 1, pues entonces dijimos, se requiere que entonces este conjunto, el que define la hipótesis nula, no contenga la estimación de máxima verosimilitud, es decir, el punto en donde la función de verosimilitud alcanza su supremo. Y en la medida en que este conjunto que define H0 se aleje más y más del punto donde alcanza su supremo la función de verosimilitud, pues esta cantidad se va a ir más y más hacia abajo y a la hora de hacer cociente va a dar un número más y más pequeño, ¿no? Porque finalmente, pues la estimación por máxima verosimilitud, pues es nuestra, digamos, mejor aproximación bajo este principio de verosimilitud del verdadero valor de teta. Entonces, si se está afirmando que teta cae en un cierto conjunto, ¿no?, y resulta que la estimación máximo verosímil pues no está ahí, pues como que ya empiezan a dudar de que esta sea una hipótesis correcta. Por eso es que en la medida en que este conjunto que define H0 se aleje más y más de la estimación de máxima verosimilitud, su supremo restringido a H0 va a ser cada vez menor y entonces el cociente se va a ir acercando cada vez más hacia 0. Por eso es que vamos a tomar la decisión, ¿no?, de rechazar H0 si esta cantidad es muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Bueno, eso ya lo vamos a determinar, pero entonces la idea es de entrada proponer bajo esta lógica una región de rechazo de este estilo, ¿no? Si vamos a rechazar todas aquellas muestras tales que el valor del cociente de verosimilitud bajo la muestra sea menor o igual a un cierto valor C sub alfa que tenemos que determinar, típicamente será un valor más cercano a 0 que a 1. Entonces, aunque en principio pues será algún valor C alfa entre intervalos cerrado 0, 1, pues se entiende que típicamente será un valor más cercano a 0 que a 1. Ahora, ¿qué tan cercano? Pues lo vamos a escoger de forma que, otra vez, lo que ya habíamos comentado, pues que la probabilidad de error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar erróneamente H0, pues no sobrepase un cierto valor alfa que especifica el usuario y que típicamente va a ser un valor pequeño, más cercano a 0 que a 1, ¿no? Y bueno, pues recordemos que la probabilidad de error tipo 1 es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es correcta. Entonces, bajo esta región de rechazo, pues va a ser la probabilidad de que este estadístico, es decir, ahora sustituimos aquí la muestra observada por la muestra aleatoria, es decir, un vector de variables aleatorias, le aplicamos la transformación lambda, ¿no? Entonces, pues esto es la probabilidad de que el lambda de la muestra aleatoria sea menos o igual a un C alfa, dado que teta pertenece a teta sub 0, aquí nos faltó el subíndice teta sub 0, y bueno, todo el resto del procedimiento pues es como ya lo hemos venido discutiendo en videos previos, ¿no? Igual como se adapta a esta región de rechazo para luego construir una región de aceptación que igual tenga una probabilidad de error tipo 2 muy baja, lo vimos en un video previo, pero aquí, bueno, pues el aporte del concepto de verosimilitud para pruebas de hipótesis es pues darnos, ¿no?, una forma general de la región de rechazo, que es esta que está aquí, y darnos digamos, el estadístico de la prueba, ¿no?, que nos lo da de manera totalmente general para cualquier modelo paramétrico.